orden del día. Por lo tanto, creo que han sido informados todos los grupos. Si no hay ningún inconveniente, pues damos por puesta la pregunta y pasamos ahora sí al punto primero, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Han recibido todos el acta? ¿Alguna objeción? Nada, la aprobamos por asentimiento. Pues queda aprobada, por tanto, y pasamos al punto número 2, preguntas con solicitud de respuesta oral, en este caso la PROC 787, ¿qué razones llevaron a no solicitar la declaración de nivel 3 de emergencia en relación con los incendios que se produjeron en agosto en Extremadura? Formulada por doña Soraya Vega Prieto, con registro de entrada 20.273. En este caso ya tenemos entre nosotros al señor Manzano Pedrera, secretario general de Interior, Emergencia y Protección Civil. Le agradecemos su presencia y, en este caso, para responder a las preguntas que tenemos hoy aquí. Por lo tanto, le doy la palabra a la señora Vega por tiempo de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señoría. Buenas tardes, señor Manzano. Bienvenido a esta comisión. Gracias también a todas y a todos por aceptar el cambio en el orden del día y la posposición de la pregunta de la señora García Ramos. Bien, empiezo recordando, para formular esta pregunta, que el nivel 3 de emergencia es esa fase más grave donde una situación, como es el caso de los incendios que sufrimos en Extremadura, donde una situación superan los medios ordinarios de la comunidad autónoma y exige una respuesta a nivel estatal. Declarar el nivel 3 de emergencia es declarar el nivel de interés de emergencia nacional, emergencia de interés nacional. Creo, señor Manzano, creo, señorías, que la emergencia que vivió nuestra tierra durante aquellos días eran, sin duda, de interés nacional. Estamos hablando, en el caso del incendio forestal de Jarilla, del incendio más grande y más grave de toda nuestra historia. Y no solo eso, sino que también estamos hablando de la simultaneidad de varios incendios más, lo que supone una lógica dificultad a la hora de movilizar los recursos, como ustedes mismos reconocieron en su día. ¿Y qué implica el nivel 3? Bien, pues implica que la competencia de la gestión pasa, efectivamente, de la comunidad autónoma al Gobierno de España. Más concretamente, al Ministerio de Interior, que es quien se encargaría de centralizar los recursos y también de movilizarlos de manera extraordinaria. Y mire, la pregunta con la que comenzamos esta comisión de hoy es la pregunta que miles de extremeñas y de extremeños se hicieron en aquellos días y que aún nos seguimos haciendo a día de hoy. No respondieron, señor Manzano, de manera seria y creíble durante aquellos terribles días de agosto y tampoco han querido, no han podido o no han sabido responder en sede parlamentaria hasta la fecha. Y vamos a ver si hoy tenemos algo más de suerte. Por eso le preguntamos, ¿qué razones llevaron a no solicitar la declaración del nivel 3 de emergencia en relación con los incendios que se produjeron en agosto en Extremadura? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vega. Para contestar a la pregunta, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos el secretario general. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, quería agradecer a la comisión, a la presidencia y a la mesa y a toda la comisión, a los grupos parlamentarios, la deferencia también de poder posponer la comisión que calendarizada estaba en el día 22 y por razones obvias que estaba fuera de la comunidad autónoma en una reunión en Melilla, en la ciudad de Melilla, con todas las responsables de los centros 112 de España, pues por ese motivo se solicitó el cambio y quiero agradecerlo. También quisiera, presidente, que constara en acta pues, mi deseo de pronta recuperación a la diputada señora García Ramos, que no ha podido asistir hoy a la comisión. Señora Vega, entrando en materia de lo que me pregunta, en primer lugar me gustaría aclarar una cuestión que hay mucha confusión, no solamente aquí en sede parlamentaria, sino en general en la sociedad y fuera, en la calle, da diferencia entre niveles y situaciones operativas. Nivel siempre se define en un plan estratégico, en este caso de extinción. Cuando hablamos de planes estratégicos puntuales en una emergencia, siempre hablaríamos de niveles. Si hablamos de la emergencia propiamente dicha, de las situaciones que provoca y genera una emergencia que tiene afecciones a personas o bienes, siempre hablaremos de situaciones operativas. Por tanto, no estaría correcto, señoría, permítame, la declaración de nivel 3, sino sería la declaración de situación operativa 3 que solicite o no solicite la comunidad autónoma para situación de emergencia nacional. Dicho esto, señorías,
tengo que remitirme a la normativa existente en estos momentos, tanto estatal como autonómica. En primer lugar, a la Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil, y concretamente a sus artículos 28 y 29, que son los artículos que hacen referencia explícita, exclusiva, a las características, circunstancias puntuales que requieren las distintas situaciones operativas en una emergencia. También habría que hacer referencia, señoría, a la Ley 10/2019 de 11 de abril de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y más concretamente en su artículo 31, que es donde hace referencia a las activaciones de los distintos planes sectoriales de emergencia, planes territoriales de protección civil y planes sectoriales específicos. En este caso, estaríamos hablando del plan Infocaes, que es el plan específico contra incendios forestales. En este artículo 31 se especifican las situaciones puntuales en las cuales se cataloga los distintos niveles de situaciones operativas en una emergencia. También habría que hacer referencia, señoría, por último, al PLEGEN, al Plan Estatal General de Emergencias y Protección Civil de España. Como bien sabe su señoría, este plan emana concretamente de la situación grave, muy grave, que tuvo España de la pandemia del año 2020. Concretamente, el plan se aprueba en Consejo de Ministros del Gobierno de España el día 15 de diciembre del año 2020 y el 16 de diciembre, justo el día después, es publicado en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto al PLEGEN, señoría, tiene, en función de las situaciones operativas que tienen los planes territoriales de otras administraciones, en este caso de las distintas comunidades autónomas, en función de esas situaciones operativas, el PLEGEN contempla una serie de fases. Por ejemplo, en situación operativa 0, el PLEGEN estatal siempre está en alerta permanente, como se puede ver en este gráfico, señoría, que les muestro. Esto forma parte del PLEGEN, que está publicado, que es público y notorio y que conoce todo el mundo. Lo puede tener acceso cualquier ciudadano al mismo. En la situación operativa 0, esa sería una alerta permanente, que es como se encuentra habitualmente. Cuando las comunidades autónomas ponen una situación operativa 1 o 2 en sus distintos planos, hay una situación de preemergencia. El plan queda activado en preemergencia. Si la situación operativa 3 en la comunidad autónoma asciende, escala hasta la situación operativa 3, sería ya una declaración de emergencia nacional. Y luego hay dos situaciones operativas más que se denominan con letras. Una es situación operativa E y otra situación operativa R. La E sería el apoyo a otros sistemas, es decir, la emergencia no la tenemos aquí, sino que apoyamos a otros sistemas, bien sea de otra comunidad autónoma o de otro país de la Unión Europea, y la situación operativa R, que es un sistema, es la situación de recuperación. Por ejemplo, la situación que hemos tenido activada hasta el día de ayer a las 12 de la mañana en el incendio forestal de Jarilla, que, como saben sus señorías, porque es público y notorio, ayer a las 12 de la mañana el incendio se dio por extinguido. Por tanto, estas situaciones operativas, señorías, que les muestro de nuevo del PLEGEN, estas se contemplan, son públicas, notorias, están operativas y ahí no hay lugar a duda del por qué sí o el por qué no en una situación, en un momento determinado. Y esa situación operativa del plan, reitero, señoría, iría a una fase del PLEGEN. En el caso nuestro de Extremadura, en el mes de agosto, estuvo el PLEGEN en fase de preemergencia. No solamente en Extremadura, sino en todas las comunidades autónomas de España que tenían situación operativa 2 en sus planes correspondientes. En Extremadura, señoría, no había en ningún momento hubo un problema de dirección de la emergencia. Hubo un problema de recursos que eran necesarios no solamente para la emergencia del incendio de Jarilla, que era el más grande de la historia, como bien ha dicho y ha hecho referencia su señoría, sino que además el problema lo originó la simultaneidad de los distintos incendios que hubo en la comunidad autónoma. Concretamente, durante el mes de agosto hubo un día donde hubo 17 incendios forestales en la comunidad autónoma, y de esos 17, señoría, 7 considerados grandes incendios forestales, que, como bien sabe su señoría, son aquellos que queman o llevan quemadas más de 500 hectáreas. Por tanto,
La situación operativa 3, que daría lugar a la declaración de la emergencia nacional, se reserva, dicho estas dos leyes, la ley estatal, la ley autonómica y el PLEGEN, señoría, más el Infocae que tenemos en la comunidad autónoma, se reservaría a situaciones para catástrofes de gran envergadura, que implican peligro extremo para la vida de las personas o también peligro extremo para el resguardo y la salvaguarda de las infraestructuras y también desastres de gran magnitud. No se daban ninguna de estas circunstancias, señorías. No se daban ninguna de estas circunstancias contempladas en las distintas normativas que he hecho referencia para solicitar la situación operativa de nivel 3, por tanto, de declaración de emergencia nacional. La situación 3 puede ser solicitada por las comunidades autónomas, pero también lo contempla el artículo 29 de la ley estatal, a la que he hecho referencia, señoría. Artículo 29 contempla que la situación puede ser declarada directamente por el director del PLEGEN. El director del PLEGEN no es otro que el ministro del Interior del Gobierno de España. Por tanto, si se hubieran dado las circunstancias, no hacía falta que la comunidad autónoma hubiera solicitado la situación operativa 3, sino que si se daban las circunstancias, el propio Gobierno de España podía haber declarado la situación operativa 3. Pero ahondando un poco más en el tema, señoría, públicamente el propio ministro del Interior reconoció públicamente ante los medios de comunicación que no se daban las circunstancias para una situación operativa 3 del PLEGEN, no se daban las circunstancias ni en Extremadura ni en ninguna otra comunidad autónoma de España, porque estamos hablando de emergencias que tenían un denominador común, todas eran de incendios forestales, pero cada incendio forestal estaba dentro del territorio de cada comunidad autónoma. Por tanto, el problema no era un problema de dirección de la emergencia, era un problema de medios, de necesidad de medios. ¿Por qué? Por la simultaneidad de los distintos incendios forestales que hubo en nuestra comunidad autónoma particularmente y en otras comunidades autónomas de España. Por tanto, esa es la circunstancia, esa es la explicación, señoría, por la que no se pidió, y no solamente lo decimos nosotros desde la Junta de Extremadura, sino también que lo ha dicho el propio ministro del Interior y director del PLEGEN. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manzano. Pues ahora tiene la palabra la señora Vega por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Manzano, por la precisión en sus términos. Pero mire, nos ha respondido usted con cuestiones que ya sabemos y que podemos leer y de las cuales nos podemos informar perfectamente cada una de nosotras y cada uno de nosotros. Yo le hacía una pregunta política como oposición en la Asamblea de Extremadura y esperaba de usted una respuesta política. Tendremos tiempo, y ahora hablaré de ello, tendremos tiempo para dirimir todas las cuestiones técnicas y los detalles técnicos en la Comisión No Permanente de Investigación que se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en esta casa. ¿Fue o no fue un desastre de gran magnitud? Señor Manzano, le ruego que me lo responda en su dúplica. Y usted ha reconocido 17 incendios simultáneos. 17. ¿Fue o no fue una situación de extrema gravedad? Mire, yo creo que sí. Mi grupo parlamentario cree que sí. Y las extremeñas y los extremeños también. Y lo que se hubiese esperado es algo más de responsabilidad por parte de su Gobierno. Porque, mire, la duda de si se debió pedir o no se debió pedir el nivel 3 la crean ustedes mismos, es su propia incongruencia. ¿Por qué digo esto? En el apagón no tardaron ustedes ni medio segundo en solicitar, en pedirlo, porque decían no tener medios. Sin embargo, en la ola de incendios de la que estamos hablando no lo piden porque supuestamente sí tienen medios y competencias y la explicación que ahora nos ha dado, pero no lo solicitan. No lo solicitan, recuerdo, aún teniendo 17 incendios simultáneos. Hasta aquí, mire, todo bien. Tienen los medios, tienen las competencias, pero todo cambia a partir del día 15 de agosto, señor Manzano, y usted me lo tiene que reconocer. Usted me lo tiene que reconocer. A partir de ese día, las declaraciones del señor Bautista cambian sustancialmente
el tono. Y la señora Guardiola dejó las fotos para sumarse a la estrategia de su partido, del Partido Popular, que no era otra que la de desgastar al Gobierno de España con intereses partidistas muy en contra de los intereses de Extremadura, señor Manzano, en una situación como la que estábamos viviendo. Y mire, ya no nos engañan, ya está más que probado que esto sucedió así, que ustedes deciden entonces dejar de coordinarse con el Gobierno de España como venían haciendo y piden una cantidad de medios tal que no existe ni en Europa. Y lo sabe, lo sabe. Es un hecho constatable. Ustedes dicen que necesitan hidroaviones, helicópteros, maquinaria pesada, camiones, bomberos, todo en una cantidad ingente. Es decir, nos confirman, como usted ha confirmado hoy aquí, que efectivamente no tienen medios para controlar los incendios, para proteger el medio ambiente, las explotaciones agrarias, las explotaciones ganaderas y a la población civil. Que sí, que hubo temor y hubo situaciones muy graves, señor Manzano, y usted lo sabe, igual que yo. Porque además usted estaba allí y lo sabe. Le vuelvo a preguntar, ¿fue una catástrofe, sí o no? Y le ruego que me responda en su dúplica. Mire, en ese mismo momento, cuando ustedes reconocen que no tienen medios, tendrían que haber solicitado el nivel 3, que es como nos entendemos, y pedir al Gobierno de España que se hubiese hecho cargo de toda la situación. Y quizá así, y ya lo sabremos, el incendio hubiese durado menos. Así que alguien mentía o decía la verdad a medias. Y la respuesta que usted nos ha dado hoy aquí refuerza aún más lo acertado que es esa creación no permanente de investigación en la Asamblea de Extremadura. Además, insisto, una comisión que se ha aprobado con toda la oposición poniéndose de acuerdo y por algo será. Pero termino, señor presidente, señor Manzano. Desde mi grupo hemos propuesto esta comisión de investigación para dar respuesta, no para perseguir a nadie, para dar respuesta a esta pregunta que hoy le hemos formulado desde mi grupo y para dar respuesta a todas las dudas que nos han surgido en torno a la gestión, que no son pocas. Y es que cada vez que ustedes intervienen, como cuando lo hizo el señor Bautista en el Pleno o como ha hecho usted hoy, más dudas nos surgen, más preguntas nos hacemos. Y más allá del control legítimo que le tenemos que hacer desde la oposición, lo que mi grupo también pretende es prevenir, que esto no vuelva a suceder, poner todo de nuestra parte para evitar otro desastre de estas características que sí fue tremendamente grave. Y además todavía están por ver las consecuencias. Y mire, para eso lo que necesitamos es conocimiento, es saber, cuanto más mejor. Y lo que necesitamos de ustedes, de su Gobierno, señor Manzano, es responsabilidad. Responsabilidad, para empezar, de la señora presidenta, que lamentablemente sigue sin entender cuál es su papel. Y, en definitiva, prepararnos para el futuro, que es, por cierto, lo que se propone desde el Gobierno de España con el Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Señor Manzano, tomémonos esto muy en serio, sin cortoplacismo, sin negacionismo, con altura de miras, porque estoy segura de que ahí nos encontraremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vega. Para acabar con la pregunta y contestar el turno de réplica, tiene la palabra el señor Manzano por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Señora Vega, me empieza usted diciendo que esperaba una contestación política por mi parte. Precisamente este es el gran error del Partido Socialista y del Grupo Parlamentario Socialista. Querer hacer de las emergencias una batalla política. Este es el error más grave que cometen ustedes, señorías. Porque cuando hay una emergencia y puede preguntarle a sus alcaldes del grupo del Partido Socialista que hay en la zona, cuando hay una emergencia no se entiende de color político. Todo el mundo está como en Fuenteovejuna, todos a una. En la necesidad, en las circunstancias, en las particularidades. Me diga una sola persona que ha tenido una sola queja en la gestión de las emergencias en Extremadura. No la hay. ¿Sabe usted que es que la Junta de Extremadura, la dirección del plan, el consejero de Presidencia, tuvo felicitaciones y hemos tenido felicitaciones por parte de todo el mundo, incluidos los alcaldes socialistas del Valle del Jerte y del Valle del Ambrós, señoría? ¿Sabe su señoría que parlamentarios de su grupo parlamentario en esta Cámara Legislativa me felicitaron? ¿Lo sabe? ¿Sí? Y felicitaron al consejero en la comparecencia. Por tanto,
¿Cuál es el error más grave, bajo mi punto de vista, señoría, que comete su grupo parlamentario? Se lo digo con total tranquilidad, absoluta tranquilidad. El error más grave es querer convertir una situación de una emergencia en un momento determinado en una batalla política. No sé si para tapar alguna otra cosa que tiene su partido político o su grupo parlamentario, que yo ni entro ni salgo, pero no utilicen, señorías, las emergencias como una batalla política, porque, de verdad, eso no va a conducir a nada. Ustedes han aprobado una comisión de investigación y tiene todos los parabienes de la Cámara, por supuesto, faltaría más. Absolutamente respetable. Vendremos a la comisión de investigación las personas que estimen los parlamentarios y las parlamentarias que tenemos que estar en la comisión de investigación. Pero lo que sí le adelanto es una cosa, señoría, no tenemos absolutamente nada que ocultar y no vamos a hacer, ni lo hicimos en agosto, ni lo hizo el consejero en su comparecencia, ni lo estoy haciendo hoy yo aquí, ni lo haremos en el futuro, ninguna batalla política de esta cuestión de la gestión de las emergencias, porque las emergencias es otra cosa absolutamente distinto. No fue un desastre de gran magnitud, como usted dice, señoría. Fue un desastre importante. Fue el incendio forestal más grande que ha tenido la comunidad autónoma a lo largo de su historia. Más de 17.000 hectáreas, solamente el de Jarilla. Más de 17.000 hectáreas. 51.000 hectáreas quemadas en Extremadura en el conjunto de los incendios. Pero ese de Jarilla, que fue el más importante, señoría, más de 17.000 hectáreas, más de 170 kilómetros de perímetro. El propio delegado del Gobierno, señoría, que es de su formación política, reconoció en una de las reuniones del CECOPI que el Gobierno estatal no tenía medios para cubrir un perímetro de más de 100 kilómetros en un incendio forestal. Esto está grabado, no me lo estoy inventando. La grabación está ahí, se la puedo demostrar y si en la comisión de investigación lo consideran, está a disposición, por supuesto, todas las grabaciones del CECOPI, como no puede ser de otra manera. No son actas, son grabaciones de audio y de imagen. Que la presidenta de la Junta de Extremadura no entiende cuál es su papel, yo discrepo enormemente, señoría. Creo que la presidenta de Extremadura ha ejercido como no había ejercido ningún otro presidente de Extremadura antes. Ninguno. Ninguno. Al día siguiente, el incendio de Jarilla empieza el 12 por la tarde, como consecuencia de rayos que caen en esa sierra que divide el Valle del Lambró y el Valle del Jerte, que, por cierto, en Extremadura cayeron, señoría, esa tarde, en la tormenta eléctrica, 1.019 rayos, de los cuales más de 100 cayeron en esa línea, donde se produce el incendio. Y la presidenta, esto el día 12 por la tarde, y la presidenta el día 13 estaba ya allí físicamente. He escuchado también, ¿por qué la presidenta no toma la dirección del CECOPI? Porque no le corresponde. Porque la dirección del CECOPI está negro sobre el blanco perfectamente puesto en los planes. Para eso están los planes. Le he dicho antes que el PLEGEN a nivel nacional no lo preside el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo preside el ministro del Interior. Y el plan Infocaes lo preside el consejero de Presidencia, que es quien tiene las competencias. Por tanto, de verdad, aléjense, señora Vega, aléjense de la batalla política en este sentido, salvo que quieran utilizarla para tapar alguna otra circunstancia de su partido o de su grupo parlamentario. Pero no mezclen estas circunstancias, porque a los ciudadanos les aseguro que no les interesa para nada esas batallas políticas, sino lo que les interesa es la resolución de la emergencia. Y en esta emergencia, señoría, los ciudadanos están tremendamente satisfechos de cómo se ha resuelto. Y yo, particularmente, si me pregunta a mí, y estoy yo aquí hoy respondiendo, yo estoy muy satisfecho de cómo se ha hecho la resolución de la emergencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manzano. Pasamos a la pregunta 2.2 de orden del día, la PROC 788. ¿Cómo considera la Junta de Extremadura que se ha desarrollado la coordinación con los ayuntamientos afectados por los incendios de este verano? Formulada por don Antonio Garrote Ledesma, con registro de entrada número 20.274. Por lo tanto, tiene la palabra el señor Ledesma por tiempo.